Bueno, entonces nos proponen este ejercicio que dice: el promedio de las edades del 40% de los asistentes a una reunión es 40 años. El promedio del 25% del resto es 28 años. ¿Cuál debe ser el promedio del resto de personas si todos los asistentes en promedio tienen 31 años? Entonces, notamos que es un ejercicio de promedios que involucra porcentajes. Entonces, analicémoslo detalladamente. Entonces, primero me están diciendo que el promedio de las edades es del 40%. Miren que no me están dando un dato entero en sí, no me están dando el dato así explícito, no, sino que, pues, en este caso, a mí me gusta particularizar con potencias de 10. O en muchos casos, pues, hay que homogenizar, pero este no es el caso. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos particularizar con el número 10, pero ¿por qué no lo hago? Porque si vemos, aquí me pide un 25%. Y muy importante cuando me dicen del resto. O sea que yo sé que si yo saco el 40% a 10, me va a quedar un número que no es divisible entre 4. Entonces yo no me quiero meter con números no enteros. Entonces, pues recurrimos al número 100, que es como el que sí nos puede cumplir todo eso. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que el total de las personas va a ser el 100, para que no nos enredemos. Entonces, teniendo eso claro, eh, también les quiero como mostrar que el promedio se puede tomar de otra manera diferente a la que estamos acostumbrados a verlo. Entonces, recordamos lo que es un promedio, ¿cierto? Entonces, promedio es igual a, pues aquí dejando de lado todas esas cosas matemáticas, de que variables, de que, pues todo eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el promedio como nosotros lo queramos. Obviamente respetando en sí lo que es este, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo lo tomo? Pues el promedio es suma de cosas sobre número de cosas, ¿cierto? Para mí ese es un promedio. Entonces, en los promedios pasa algo muy particular, que estoy seguro que de esa manera no nos la enseñan en el colegio. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Estoy casi seguro que así nos ponían los ejemplos en el colegio. Entonces, digamos que no, que Juanita tiene 7 años y que Pepito tiene 5 años. Pues en este caso son dos personas, ¿cierto? Entonces nos dicen, bueno, entonces ¿cuánto es el promedio? Entonces uno sumaba, ¿cierto? 7 más 5, 12. Y 2 pues es 6, entonces el promedio es 6. Pero entonces yo les hago la pregunta. ¿Qué pasa si yo digo que Juanita tiene 6 años y que Pepito tiene 6 años? Pues en este caso son 2 años, ¿cierto? Y sería 6 más 6, pues 12 sobre 2 es 6. Entonces, miremos, hubo un cambio por yo tomar el promedio de otra manera. Hubo un cambio en el resultado. No, ¿cierto? Entonces, pues mi invitación es para que veamos el promedio como que todas las personas, por ejemplo en este caso las edades, ¿cierto? Que todas las personas poseen o tienen una misma edad. Por ejemplo en ejercicios que nos dicen no, que Juanita es mayor que este y que, o sea, tómenlo como si todos estuvieran a la misma edad. Entonces, bueno, viendo esto, sigamos con el ejercicio. Entonces aquí muy importante. Bueno, entonces analicemos. El 40% de 100. Por ejemplo, a mí me gusta siempre sacarle el 10% a los números porque es solamente quitar 0 o dividir entre 10. ¿Cierto? Que es lo mismo que quitar un 0. Entonces el 10% de 100 es 10. Y pues yo quiero saber cuánto es el 40%, pues lo multiplico por 4. Entonces el 40% de 100 es 40. 40 personas.
Entonces, pues organicémoslo como si fuera un promedio. Entonces, el promedio, pues, el número de cosas, en este caso el número de personas, son 40 personas. ¿Y qué dato me dan más? Me dicen que el promedio de esas 40%, de esas 40 personas es 40 años. Entonces, pues, aquí quitemos la P, que es de promedio, y pongamos 40. Entonces, si yo multiplico el promedio por el número de cosas, obtengo inmediatamente la suma total de las edades de esas 40 personas. Entonces 4 por 4, 16 y agrego los dos ceros. O sea que la suma de todas esas edades de esas 40 personas me suman 1600 años. Entonces vamos a hacer lo mismo con lo siguiente. Entonces el promedio del 25% del resto es 28 años. Entonces aquí tenerlo demasiado claro, que es que me están diciendo el 25% del resto. No me están diciendo que el 25% del total, sino el resto que me quedó después de coger esas 40 personas. Entonces aquí haciéndolo como un ejemplo sería como si, no sé, tuviéramos esa chocolatina. Sabemos que toda la chocolatina sería nuestro 100%. Entonces de ese 100% ya sabemos que el 40% son pues 40 personas. Y que el otro 60% pues equivaldría a 60 personas. Entonces me están diciendo 25% del resto. Ya cogimos el 40%. Entonces el resto serían esas 60 personas. Entonces sería como cogerle el 25% a esas 60 personas. Entonces en este caso pues yo sé que el 25% de cualquier número es dividirlo entre 4. ¿Por qué? Porque, o sea, 25% de 100, pues esto tiene quinta que es 5, esto tiene quinta que es 20. 5 tiene quinta y 20 tiene quinta que es 4. Entonces miren que 25 sobre 100 es lo mismo que un cuarto. Entonces, para yo saber cuánto es el 25% de un número, pues inmediatamente lo divido entre 4. Entonces sería, yo sé que si yo divido el 60 entre 4, pues es como si tomáramos que toda esta partecita la diviéramos entre 4 pedazos y que cada pedazo valiera 15, ¿cierto? Que al final pues sería la unidad que sería 60. Entonces, en este caso ya tenemos los suficientes datos para seguir. Entonces, 25% del resto, sabemos que el 25% equivale en este caso a 15 personas y me están diciendo que el promedio de esas 15 personas es 28 años, ¿cierto? Entonces, aquí pues también necesito saber cuánto suman en total esas 15 personas, ¿cierto? Entonces sería 15 por 28. Entonces en este caso pues descompongamos y no nos compliquemos, ¿cierto? Entonces 15 por 20 sería pues 15 por 2, 30 y agrego 0, ¿cierto? Entonces 300. Y me quedaría 15 por 8, que en este caso pues sería pues 120. Entonces 15 por 28 sería la suma entre 300 y 120, que es lo mismo que 420. Entonces hasta el momento llevamos que... Esperen, yo borro esto. Hasta el momento llevamos que si sumamos todo esto, ¿cierto? Decimos que llevamos pues 1600 años más 420 años, llevamos 2020 años acumulados entre esas 55 personas. Ya nos quedarían pues las 45 personas restantes, ¿cierto? Entonces, mirándolo desde el principio, yo sé que el total de personas, pues hay 100 personas, ¿cierto? Eso lo dijimos nosotros. Y que el promedio, miremos el final, me están diciendo, el promedio son 31 años. Entonces, pues sería saber cuántos años en total
suman todas esas 100 personas, entonces sería como 31%, pues agregar los dos ceros, entonces sería 3100 años. Y de esos 3100 años ya tenemos 2020 acumulados, ¿cierto? Entonces, pues las edades de las personas restantes sería la diferencia entre 3100 y 2020, que en este caso pues sería 1080, ¿cierto? Eso serían las edades de esas 45 personas. Y para conocer pues el promedio sería dividirlos, que esto al final pues eso me da, si no estoy mal, 24. Entonces 24 sería el promedio de las personas restantes, de ese 75% de 60 de las personas que faltarían. Entonces nuestra respuesta correcta es 24 años.